Hola, hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. No se vaya. Y en la mañana de hoy, miércoles 12 de julio, en la casa del Tía Chico, apreciamos la visita de los estudiantes, los niños de la institución educativa inicial 277 Niño Divino de Pausa, que están recreando nuestra fiesta en miniatura. Es nuestra fiesta pausina en miniatura. Ahí están los niños del 277, Niño Divino de Pausa. El jardincito de Pausa, quienes están recreando nuestra fiesta en miniatura. Ahí están los cargontes, ahí están las bellas damas pausinas que cargan las baterías para la fiesta brava. Ahí está el guajrapucu. Ahí están los cargontes. Ahí está el Alférez de Cuerpo 2023. Es la fiesta del apóstol Santiago en miniatura. Los niños del 2. Aquí están los toreros, miren. Vaya la casa. Sonrían. Sonrían. Ahí están los toreros. Es nuestra fiesta patronal en miniatura. La fiesta del apóstol Santiago. Han venido hoy en este penúltimo día de permanencia en la casa del Tía Chico los niños de la institución educativa 277 Niño Divino de Pausa, con su directora, la profesora Corina Maima, los docentes que conforman esta institución. Están los chamiceros. Un hermoso momento que se vive el día de hoy. Reiteramos, con esta recreación de nuestra fiesta en miniatura por los niños del 277 de Pausa. Los niños del jardincito pausino que vienen hoy a visitar al apóstol Santiago, recreando nuestra fiesta patronal que se va a desarrollar en los próximos días. Un bonito momento el día de hoy en la casa del Tía Chico. Estamos en vivo a la mañana, 10:51 de la mañana del 12 de julio 2023. Ahora sí van a descansar los niños.
Van a descansar luego de haber llegado a la casa del Tiachico. Es la institución educativa número 277, la institución educativa inicial 277 Niño Divino de Pausa. Ahí está, ahí miren ustedes, están los cargontes, la totalidad de cargontes, capitanes de cuerpo. Aquí están los chamiseros, los alférez de chamisa, capitanes de chamisa. Por este lado está el alférez de cuerpo. ¿Quiénes más están por acá? Hay toreros, ahí están también las damas pausinas que llevan las banderillas en sus manos. Hay un niño que está con la cabeza de toro, hay un toro. Todo un bonito espectáculo en esta mañana que nos regalan los niños del 277 de Pausa. Ahí están los matadores, que en medio está con él un pequeño guajarapuco. Ahí está el guajara que lleva en sus manos, si es que se han percatado, miren. Toca, toca el guajara, toca. Ahí está el niño con su guajara. Ahí está con su guajara. Ahí están los toreros. Ahí está el toro. Por ahí están las niñas pausinas que llevan las banderillas al momento de ingresar a la Plaza de Toros de Pausa. Están recreando los niños del 277 nuestra fiesta pausina en honor al apóstol Santiago. Esta es una fiesta en miniatura que está haciendo el 277 Niño Divino de Pausa. Se están tomando las fotos del recuerdo con nuestro viejito Santiago. Ahí está. Han llegado a visitar aquí a la casa del Tiachico el día de hoy los niños del 277 juntamente con sus orgullosos padres, con sus maestros, su directora, la profesora Corina Malma. Aquí está el alférez de cuerpo, miren ustedes, llevando su estandarte, alférez de cuerpo. La familia Valdivieso dice que este año están de alférez. Ahí está el alferado 2023, recreando al alférez de cuerpo de este año. Ahí está la imagen del viejito Santiago. Aquí están los alférez con sus billetes en sus bandas. Recrean de esta manera nuestra fiesta pausina, la institución 277 Niño Divino de Pausa. Ahí están los cargontes, todos los cargontes presentes esta mañana con los niños. Un bonito momento, reiteramos, que hemos querido compartir con ustedes, muy divertido, como desde muy pequeños la devoción al apóstol Santiago se va fomentando en nuestros niños en la institución educativa 277 Niño Divino de Pausa. Por allá hay una delegación de Guailías, Guailías también en miniatura, los niños del 277. ¿Qué más hay por acá? Hay cargot, acá hay ahí están el cartel de alférez de cuerpo 2023, alférez del apóstol Santiago. Y ahí atrás nuestro viejito Santiago, seguramente feliz por esta grata y sentida visita de los niños del 277, quienes, reiteramos, recrean nuestra fiesta pausina con mucha alegría, con mucha devoción a nuestro viejito Santiago. Hay de todo, todos los cargontes, están los matadores, el guajarapucu, hay un toro, un niño disfrazado de toro. Muy bonito este momento el día de hoy aquí en la casa del Tiachico con el apóstol Santiago, este momento que hemos querido compartir con todos ustedes. Ahí está un torero, miren. Y ahí nos van a regalar un baile de Guailía para el apóstol Santiago.
Los niños del 277 de Pausa, vamos a grabarles. La ñoña, la ñoña. Un hermoso baile de Guailía que le regalan al apóstol Santiago los niños del 277 de Pausa. Y aquí está nuestro viejito Santiago, muy alegre por esta tan sorpresiva y hermosa visita de nuestros hijos pausinos, los más pequeños, que están recreando, reiteramos, nuestra fiesta pausina, vestidos de cargontes, vestidos de toreros, que llevan el guajarapuco, ¿ah? De todo hay este día. Queremos saludar y agradecer este trabajo por parte de la institución educativa 277, Institución Educativa Inicial Niño Divino de Pausa, por tan bonita sorpresa el día de hoy para el apóstol Santiago. Ahí está el niño con su arpa también, su arpa en miniatura. Ha sacado tu cara, Estamos compartiendo con ustedes este bonito momento de la visita al apóstol Santiago por una delegación de pequeños estudiantes de inicial del 277 Niño Divino de Pausa, que han recreado cómo se lleva a cabo la fiesta patronal
con la participación de los cargontes. Todos los cargontes, hasta matadores, han traído un baile de guailía con su arpa, y de esta manera saludan al apóstol Santiago los niños. ¿Qué van a poner ahora? En esta mañana del apóstol Santiago, en la casa del tía Chico, aquí en su altar. Un bonito momento. ¿Okay? Se van a tomar las fotos del recuerdo, los niños. Ahí está, miren, hasta un cartel de capitán de plaza han hecho los niños. Ahí están las guailías y pastores que también han venido desde el Valle del Huancahuanca a saludar al apóstol Santiago en esta escenificación de los niños del 277 de Pausa. Los cargontes están tomando su aja después de visitar a la casa del tía Chico, los cargontes en miniatura de nuestra fiesta patronal. Ahí está el alférez de cuerpo. Ahora van a recrear la fiesta brava. La fiesta brava de Pausa. Ahí están los matadores. Ahí están los matadores y ahí está el toro. Acá está el matador. Ahí está el toro. Sí, así recrean la fiesta brava los niños del 277 de Pausa. Ahí están los 3 matadores y el toro. Y las niñas cargando las banderillas ahí atrás. La curiosidad de los niños del 277 de Pausa, con este bonito una bonita escenificación en su inocencia de los niños de nuestra fiesta brava en Pausa. El toro ya se cansó el toro, ¿ah? Se ha cansado el toro, se ha cansado. Le van a poner su banderilla al toro. Le ha puesto su banderilla.
está. Siguen con la fiesta brava, le pone la bandería al toro. Está el capitán de plaza, ahí están las niñas bellas de Pausa llevando las banderillas. Acá los toreros están alternando banderillas con su capote. Recrean la fiesta del apóstol Santiago de Pausa. Reiteramos, es una recreación en miniatura completa, desde los cargontes en su totalidad hasta la fiesta taurina con los toreros, con su guajarapuco. ¿Dónde está el guajara? A ver. El guajara ha perdido su guajarapuco. ¿Dónde está el guajara? Ahí está su profesora Mari, le está diciendo pa' que toree. Como en la creatividad de sus docentes, en el ingenio de los maestros de esta institución, se va fomentando nuestra fiesta al apóstol Santiago, fiestas que ya iniciaron el 1 de julio y que se extenderán hasta el día 29 de julio, en donde se ha incluso presentado un obsequio al apóstol Santiago traído desde el valle del Huancahuanca con una hermosa delegación en los niños también de las Guailías y pastores del valle del Huancahuanca. Gracias a los niños del 277 de Pausa, todo con devoción al apóstol Santiago. Y ahí siguen jugando a la corrida. Están jugando a la corrida los niños, los matadores. Ahí está con su capote, ahí está el toro. Ole, todavía le dicen al toro, ¿ah? Están que se escapan del toro. Y ahí está la imagen de nuestro viejito Santiago, luego de recibir a la delegación del 277 Niño Divino de Pausa, esta mañana, la mañana del miércoles 12 de julio 2023. Ya terminó la fiesta brava y ahí está nuestro viejito Santiago. Que se prepara para que el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, un poco antes, salga en procesión rumbo a la iglesia matriz de Pausa y arranquen los días de novena, mañana 13 de julio. Así de rápido pasa el tiempo, va a sonar la banda típica para acompañar a los cargontes y a la delegación de la institución educativa inicial 277 Niño Divino de Pausa, que se han preparado en su totalidad con todo. Han traído las retamas que simboliza la entrada de chamisa. Ahora van a bailar los cargontes. Van a bailar. Baila, baila, baila. Baila, baila. Ahí está el alférez. Van a hacer bailar a los cargontes, a los niños del 277 de Pausa.
directora de la institución educativa 277, que ha tenido a bien de presentar este momento en la casa del Tiachico. Un bonito recuerdo para los niños de esta institución en la fiesta del Apóstol Santiago, haciendo una recreación de nuestra fiesta pausina en honor al Apóstol Santiago. Están todos los cargontes de nuestra fiesta pausina. Solo faltan los toreros y el toro. Ahí le están haciendo bailar a la Tiachico 2023.
Se toma un respiro. Y así hemos querido compartir con ustedes este bonito momento, amigos de la radio, desde la casa del Tía Chico, hoy en una visita sorpresiva, pero muy organizada por parte de la institución educativa 277 Niño Divino de Pausa. Han traído a toda esta recreación en miniatura de nuestra fiesta patronal, el Apóstol Santiago, con la presencia de los niños, con los cargontes y con todo, ¿eh? Hasta con una recreación en miniatura de nuestra fiesta taurina. Todo, ¿eh? Todo han traído los intervinientes, maestros, padres de familia y los niños de la institución educativa 277 Niño Divino de Pausa. En estos momentos se van a organizar ya para retirarse. Sí, van a organizarse para pasar a retirarse ya los niños que están con sus bandas de cargontes, con sus ahí está el estandarte de alférez. Todo lo que han traído los niños del 277 de Pausa. Alférez de Cuerpo 2023, ahí está su estandarte. Se van a tomar una foto del recuerdo con la señora Tía Chico. Están convocando a los niños para que se tomen una foto de recuerdo. Listo, ahí está la foto del recuerdo. Profesora, directora del 277, la profesora Corina Mailma. ¿Cómo está, profesora? Saludar esta bonita iniciativa. Y los niños han participado hoy haciendo una recreación de nuestra fiesta patronal. Sí, justo también un programa para hoy día para visitar a la casa del Tía Chico, el patrón Apóstol Santiago, identificando la cultura, ¿no?, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Así es. Así que vamos ahí con los niños, con las niñas también, revalorando. Claro. Sí, sí. A cultivar nuestra fiesta. Ya pasan a retirarse, profesora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, ya la banda está llamando, van a pasar a retirarse bailando. Van a retirarse bailando, ¿ah? Antes, la última veneración con la banda típica y la marcha del Apóstol Santiago. Y se retiran y de esta manera nos despedimos también nosotros. Gracias. Son momentos que quedan en el recuerdo de estas visitas por parte de los niños del 277 que se despide.
hasta luego. ¿Qué tal, Broji? Y así nos despedimos de este día tan bonito. Gracias a la institución educativa inicial 277 Niño Divino de Pausa por esta bonita sorpresa a nuestro apóstol Santiago. Seguimos viviendo la fiesta, seguimos viviendo el mes festivo del apóstol Santiago, así que se vienen más cosas, se viene mucho más. Nos despedimos. Una linda mañana a todos ustedes.